Bendito el nombre del Señor. Amén. Santo eres, Padre eterno. Bien, de esta manera, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Amén. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 en adelante. Amén. Hasta el versículo 15. Bendito el nombre del Señor. Cuando lo tengamos decimos un fuerte gloria a Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 4, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra, Señor. Señor, abre nuestro entendimiento. Los que estamos aquí somos un pueblo de discípulos, Señor. Haznos entender el propósito de tu palabra en nuestra vida, para que no solamente aprendamos nosotros, sino también seamos idóneos y capaces de enseñarla a otros, Dios. Y para que también nuestro discernimiento espiritual crezca y sea edificado, Señor, para que podamos discernir los distintos corazones, Señor, a los que somos enviados a llevar tu palabra. Y conociendo el estado de los corazones, sepamos lo que debemos hacer, guiados por tu Espíritu Santo, para transformar esas tierras en buena tierra. Por eso menguamos delante de tu presencia, para que tu nombre sea glorificado en medio nuestro una vez más. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aunque la parábola del sembrador es una parábola que se comparte en los distintos evangelios sinópticos, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, hemos elegido por el Espíritu hacer referencia a esta palabra del Señor en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, por la particularidad como escribe Lucas y por lo detallado
hace Lucas cuando transcribe esta enseñanza de la parábola del sembrador de nuestro Señor Jesucristo. Y máxime porque estamos en el mes de la perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos sabemos que la perseverancia es una constancia de mantenernos firme en una elección, mantenernos firme en un estilo de vida y perseverar, es decir, seguir constantemente en ese estilo de vida, en esa doctrina, hasta que se cumpla la palabra y la voluntad del Señor. Las promesas del Señor tengan realización en nuestra vida. Por eso es que cuando hablamos de perseverar, hablamos de algo que va más allá, que involucra la paciencia, involucra la firmeza, involucra la fortaleza, pero involucra también la fe, involucra la obediencia e involucra el sacrificio, involucra la resistencia. Tanto es así que cuando hablamos de perseverar en el Antiguo Testamento es la capacidad de no rendirse. Amén. Esa es la perseverancia, la capacidad que tengo yo de no rendirme. Y no rendirse significa que yo estoy frente a una guerra, estoy frente a un combate, frente a una batalla donde soy agredido y soy golpeado sistemáticamente, pero yo estoy en esa batalla porque Dios me ha puesto allí y Dios ha declarado que Él me va a respaldar, y yo tengo que mantenerme firme y no rendirme por difíciles que sea el ataque y por difíciles que sean los tiempos. Amén. Entonces, cuando hablamos de perseverar, es la persona que no se rinde. Pase lo que pase, no me voy a rendir. No importa que me golpeen, no importa que me ataquen a mí, que ataquen a mi familia, no importa que me corten los suministros, no importa que pase frío, que pase hambre, que pase escasez, no me voy a rendir porque he decidido seguir a Cristo. Amén. Entonces eso es importante cuando hablamos de la perseverancia, porque la perseverancia es tal vez el elemento y la cualidad del carácter cristiano que más sale a flote en los momentos de dificultad. En los momentos de dificultad es cuando somos probados en cuanto a nuestra perseverancia. Si nosotros habremos de obedecer a Dios o no habremos de obedecer a Dios. La carta de Deuteronomio, por allá por el capítulo 8, por el capítulo 10, nos habla cuando Dios le explica a Israel por los 40 años en el desierto. Y le dice, ¿por qué te hice pasar por el desierto durante 40 años? Para probarte, para que sepas lo que habría en tu corazón, si habrías de obedecer o no mis mandamientos. Es decir, Dios le está diciendo a Israel, le dijo a Israel, yo te pasé por ese desierto para que tú dieses en tu corazón y te descubriese si tenías la perseverancia para seguir el camino que yo tracé para ti. Si te ibas a doblar, si te ibas a desviar, si te ibas a rendir, yo tenía que probar de qué calibre tú estabas hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y miren que es interesante porque fue a una generación que Dios tuvo en el desierto para enseñarle. Pero ¿cuál fue la generación que aprendió? No fue la generación que salió de Israel. La generación que realmente aprendió y salió victoriosa de la prueba a la que Dios la sometió durante esos 40 años fueron los niños que salieron de Israel. O los niños que nacieron en el desierto. Esa fue la generación que determinó y se mantuvo firme en seguir al Señor. Porque la generación que salió era una generación muy guachihuachi. Era una generación muy vacilante. Era una generación muy dudosa, muy incrédula. Y lo dice la palabra. Era una generación incrédula. Y para poder perseverar, yo necesito tener fe. Porque si yo no tengo fe en Dios y en las promesas del Señor, yo me voy a ir con cualquier golpe. Cualquier golpe me va a quitar de mi posición. Cualquier situación, cualquier pruebita me va a hacer retroceder o me va a desviar de mi camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús enseña de una manera más suave. Recordemos que el rol que adquiere Jesús en la encarnación del Verbo, adquiere humanamente la condición de un rabino, es un maestro. Por eso Jesús enseña con esta parábola. Y Jesús enseña con esta parábola, pero es más ilustrativo. Jesús nos enseña y nos dice cómo somos nosotros en lo que respecta a la perseverancia. Y nos dice que al final el único que puede fructificar,
Los únicos que pueden fructificar, los únicos que se pueden mantener en el camino, los únicos en los cuales la palabra puede hallar una buena tierra, es en aquellos que han decidido perseverar. ¡Aleluya! Jesús nos dice que el que esta palabra y el que va a llegar hasta el fin es el que recibe la palabra con gozo, aplaude, hasta se estremece, hasta se tira en el suelo, se revuelca, etcétera, etcétera, se levanta sudado y dice: tremendo culto y tremenda palabra. Jesús nos dice que ese va a perseverar. Jesús dice que el que va a perseverar es aquel que guarda la palabra, aquellos que tienen el corazón bueno y retienen la palabra oída. Esos son los que dan fruto con perseverancia. ¡Aleluya! Y esta verdad, hermanos, es una verdad que cuando uno reflexiona sobre ella, inmediatamente nos dice a nosotros que esto no es tan sencillo. Este camino no es tan sencillo. Porque muchas veces nosotros podemos ver la promesa de la vida eterna, podemos ver la promesa de la salvación, podemos ver la promesa de la bendición. Y nosotros inmediatamente nos enfocamos en la bendición y nos enfocamos en el cumplimiento de la promesa. Y tenemos la bendición y la promesa como la motivación que nos hace seguir adelante. Sin embargo, la palabra me dice que para que yo alcance eso, tengo que perseverar en la palabra que se me ha dado. Y esa es la parte que muchas veces pasamos por alto. Que para poder alcanzar aquello, tengo un camino y un trayecto que recorrer, en el cual tengo que mantenerme firme en la palabra del Señor. ¡Aleluya! Y cuando esto nosotros lo vemos desde esta perspectiva, inmediatamente tenemos que reflexionar sobre qué yo tengo que perseverar, sobre qué tiene que recaer mi perseverancia. Miren, cuando nosotros nos vamos al libro de Santiago, Santiago es uno de esos escritores, de esas almas utilizadas por Dios para transmitir su palabra y su voluntad en el Nuevo Testamento, que tiene una característica fundamental. Santiago es el tipo de persona que habla a rajatabla, a calzón quitado, como dice el panameño. De Pisher a Kesher, como dice el apóstol Ruiz. Ese es Santiago. Y Santiago no esconde, ni disimula, ni maquilla nada en absoluto de lo que Dios le comunica y lo que Dios le ha enseñado. Cuando nosotros nos vamos a Santiago en el capítulo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, del versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces Santiago es más ilustrativo. Santiago simplemente nos está traduciendo y nos está trayendo la misma parábola del sembrador en la etapa de la realización de la semilla. Porque habla de que cuando la palabra es plantada, cuando esa palabra con mansedumbre es implantada, eso significa que yo no puedo escuchar la palabra del Señor si tengo un espíritu agitado, si tengo un espíritu convulsionado, si de alguna manera mi corazón está contaminado, porque la palabra se la ha lanzada, pero mi corazón no está preparado para que la palabra se implante en mí. Por eso es que yo tengo que venir con un espíritu de mansedumbre.
dispuesto a escuchar de parte de Dios lo que Dios tenga que decirme, dispuesto a aceptar de parte de Dios lo que Dios tenga que decirme y tenga que señalarme. Cuando yo vengo con ese espíritu, entonces yo estoy preparando mi corazón para que la palabra quede implantada. Porque si yo no vengo con ese espíritu, por más que se hable, por más que se diga, por más que yo mismo lo lea, esa palabra caerá en el camino entre pedregales o entre espinos, y al final no logrará ningún resultado. Es que al final lo que determinamos que la palabra obre en nosotros y nos transforme somos nosotros mismos. Y yo tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad es preparar mi tierra para recibir la palabra y que la palabra obre en mí, para que entonces yo pueda retener esa palabra y al final, con la perseverancia, que significa vivir la palabra, esa palabra dé fruto en mi vida. Amén. Entonces soy yo el que lo determino. Soy yo el que determino la condición. Yo puedo bloquearme como una calle, que significa el camino, y que la palabra me la tiren y rebote en mí. Y yo puedo cerrarme y decir, esa palabra no es para mí. Y la palabra va a salir, y va a caer, y va a rebotar, y no va a lograr nada en mi vida. Entonces soy yo. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurar la salvación? ¿Cómo yo puedo decir que voy a recibir las bendiciones si no me he preparado con la palabra para poder recibirla? Entonces, cuando hablamos de la perseverancia, por eso es lo que dice el propio Santiago. Habla perfectamente de que nosotros tenemos que perseverar en ella. Tenemos que perseverar en la perfecta ley. Tenemos que perseverar en esa palabra que se nos ha dicho. Por aquí ley se utiliza en el contexto de doctrina, enseñanza. Yo tengo que perseverar en la enseñanza que he recibido de parte de Dios de cómo yo tengo que vivir. Porque, hermanos, la palabra del Señor no nos va a enseñar cómo tiene que vivir el otro, sino cómo tengo que vivir yo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esa palabra se haga viva en mí? Si yo no lo hago, entonces yo soy un oidor olvidadizo. Por más que grite y por más que ore, Señor, dame la perseverancia para mantenerme en tu camino. El Señor simplemente nos va a decir, pero ¿de qué camino tú me hablas si tú no has permitido que mi palabra entre en ti? No puedes perseverar en mi camino porque primero que todo no has preparado tu corazón para que esa palabra sea la que dirija tu vida y esa palabra cambie tu manera de vivir. Entonces estamos pidiendo una perseverancia ¿sobre qué? Sobre nada. Sobre nuestro propio parecer y sobre nuestro propio entender, y ese jamás va a ser prosperado de parte de Dios. Amén. Entonces eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor siempre nos va a invitar y nos va a exhortar a que nosotros nos fortalezcamos en esa perseverancia. Y la perseverancia siempre se levanta contra la oposición. No importa lo que se oponga, no importan los obstáculos, no importan las necesidades. El que persevera, persevera en medio de esa condición. Por eso la perseverancia no tiene que ver con los tiempos buenos. No tiene que ver, es que las condiciones no están dadas para que yo pueda obedecer al Señor. Es que tengo muchos problemas, yo no puedo obedecer al Señor porque tengo muchos problemas. Es que tengo que ajustar mi vida para entonces poder obedecer. La perseverancia no descansa sobre eso. La perseverancia es perseverar a pesar de la oposición, a pesar de lo incompleto, a pesar de los problemas, a pesar de los ataques, a pesar de las enfermedades, a pesar de cualquier contradicción y cualquier obstáculo, nosotros tenemos que perseverar. Por eso en Mateo nuestro Señor Jesucristo dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y esa sola frase derrumba cualquier doctrina falsa de aquellos que piensan que aceptando a Cristo Jesús ya no tengo que hacer más nada. No, es que ahí es donde empieza el caminar. Ahí es donde empieza la perseverancia. Ahí es donde empieza si realmente creo en la palabra de la salvación, en la palabra de la cruz, o no creo en la palabra de la cruz. Porque no se trata de decir yo creo en la palabra de la cruz. Se trata de vivir la cruz, caminar la cruz y enfrentarse a la adversidad que provoca vivir de acuerdo a lo que Dios quiere.
porque provoca adversidad. Pedro lo escribiría en la primera de Pedro, por allá por el capítulo final, y hablaría precisamente de que cuando aquellas personas que antes no conocía se sorprenden de que no corramos con ellos en la vida licenciosa. Pero es que nosotros no podemos correr como corrían ellos, porque ahora nosotros somos de Cristo. Ahora nosotros caminamos y perseveramos en este camino y no nos dejamos tentar ni debilitar para caer en la vida vieja que abandonamos por la vida nueva que Cristo Jesús nos regaló. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay una parte en Primera de Samuel. Vamos a irnos brevemente a Primera de Samuel, porque en Primera de Samuel la palabra nos ilustra y vemos una vinculación bastante interesante con lo que respecta al servicio y por qué la perseverancia en el servicio es fundamental. En el capítulo 12 de Primera de Samuel, después de que el pueblo ha desechado a Dios y después de que el pueblo le ha pedido a Samuel que le dé un rey y que Samuel consulta a Jehová y Jehová le dice, bueno, si esto es lo que quiere el pueblo, dale lo que quiere el pueblo, pero adviérteles lo siguiente, lo que va a pasar cuando tengan rey. Y después de todo eso, al final en el capítulo 12, Dios le dice a Samuel, tienes que hablarle al pueblo y tienes que señalarle al pueblo que eso que ellos pidieron es pecado delante de mí. Porque desecharon el gobierno del Dios Todopoderoso porque querían un gobierno similar a los otros pueblos de la tierra. Entonces Samuel tenía que decirle al pueblo las verdades que venían de parte de Dios. Y dice en el capítulo 12, versículo 9, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sisara, jefe de los ejércitos de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová diciendo, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos. Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barab, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguro. Y habiendo visto Naad, rey de los hijos de Amón, que venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste. ¿Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros? Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad ahora aún, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, para que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón,
Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Aleluya. Si usted ha seguido esta lectura, usted ha tenido que notar lo extraordinario de nuestro Dios. ¿Por qué nuestro Dios es extraordinario? Israel lo había desechado. Había desechado a Jehová como su rey. Y habían pedido rey. Y no se habían dado cuenta de su gran maldad. Dios tuvo que mostrarle con señales el gran mal que habían cometido. Y el pueblo ya había tomado una decisión. Y ya Dios le había dicho a Samuel, dales el rey que ellos quieren. Pero recuérdales lo siguiente. Pero a pesar de todo eso, Dios le dice al pueblo y envía a Samuel que le diga al pueblo, ¿sabe qué? A pesar de todo eso, diles que yo no les voy a hacer ningún mal. Siempre y cuando ellos se mantengan en el camino, siempre y cuando ellos me sirvan, siempre y cuando ellos me obedezcan, yo paso por alto su pecado y su maldad, siempre y cuando ellos se comprometan a seguir en mi palabra. Eso es lo que le está diciendo Dios. Por eso miren lo que dice Samuel en el versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. El profeta de Dios. Si Dios no les va a hacer un mal, ¿quién soy yo para decir voy a dejar de rogar por ustedes, por lo malditos que son ustedes, por lo perversos y desagradecidos que son ustedes? No, si Dios les va a seguir haciendo bien y Dios no les va a seguir haciendo mal, siempre y cuando ustedes se mantengan en el camino, yo voy a seguir igual rogando por ustedes. ¿Y qué voy a hacer ahora, a partir de este momento? Antes yo los voy a instruir en el camino bueno y recto. El profeta dice, es cierto, han cometido un gran error y un gran pecado contra Dios. Pero Dios ha declarado aún en medio de esto el favor para con ustedes. Yo voy a seguir rogando por ustedes. Pero yo paso ahora a otra etapa porque quiero asegurarme que ustedes no se vuelvan a resbalar otra vez. Quiero asegurarme que ustedes puedan cumplir esta promesa y obedecer y servir a Dios. Así que yo los voy a instruir en el camino bueno y recto. Cómo deben andar, cómo deben interpretar la palabra, cómo deben aplicarla a su vida, cómo deben vivir su vida. Yo los voy a instruir para que ustedes no se vuelvan a levantar en contra de Dios y les venga algo peor. Entonces les exhorta y les dice, solamente teman a Jehová, sírvanle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y al final un versículo que tal vez nos desagrade y que no esperamos encontrar en esta declaración. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Un aplauso, hermano. Si aplaudimos el 24, tenemos que aplaudir también el 25, porque es la misma palabra de Dios. Aleluya. Porque Dios es claro. Lo que ustedes hicieron eran merecedores de que yo los acabara a todos en un solo golpe, aquí mismo. Pero yo he decidido que no lo voy a hacer. Y les voy a mostrar que tengo el poder para hacerlo. Por eso hizo las señales del trueno y los relámpagos, para que ellos vieran que yo sigo siendo Dios y que tengo el poder para hacerlo. Pero ahora decido no hacerlo, sino que no les voy a hacer ningún mal, siempre y cuando, como dice la abuela, ustedes se mantengan caminando por la orilla. Siempre y cuando me caminen derecho, no se me desvíen hacia ninguna parte, no se me desvíen hacia ningún lado. Pero si ustedes, porque hay una perseverancia hacia el mal, pero si ustedes perseveran en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Yo creo que cuando Dios habla de esa manera, a todos nos queda claro cuál es este asunto. Es mejor perseverar haciendo el bien y perseverar en el camino del Señor
y esforzarnos cada día por obedecer a Dios, por vivir su palabra, por hacer su voluntad, por servirle a Él, que perseverar en el mal. Y miren que Dios le habla en ese versículo 25 de que el pueblo antes perseveraba en la maldad. Es decir, si ustedes siguen perseverando en la maldad, esto es lo que voy a hacer con ustedes. No, la próxima que me haga, no se las voy a pasar. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Así como nos dice la abuelita: está bien, me agarraste a la buena, esta te la voy a pasar, pero la próxima, por tu madre, que no te la voy a pasar. Amén, aleluya. Y uno dice, cuando lee esta parte de la palabra del Señor, uno dice, pero es que Dios es prácticamente o haces lo que yo digo o te arranco la cabeza si no lo haces. Es que es así, es que ese es Dios. Ese es el Dios que Samuel le mostró al pueblo de Israel. Y ese fue el Dios que hizo exactamente lo que les había prometido. Ellos tenían que comprometerse a algo. Y cuando ellos no se comprometieron y volvieron a perseverar en la maldad, Dios hizo exactamente eso. ¿Qué hizo? Vosotros y vuestro rey pereceréis. Eso fue exactamente lo que hizo. Acabó con el reino de Judá y acabó con el reino de Israel. Y los llevó a ambos pueblos al cautiverio. Y acabó a 2 generaciones en la cautividad. Eso fue lo que hizo. Perecieron. Cumplió lo que les había prometido, porque ellos no cumplieron lo que se habían comprometido con Dios. Y eso es una enseñanza para nosotros con respecto a la perseverancia. Porque muchas veces cuando hablamos de la perseverancia conforme al Evangelio, nosotros en el Evangelio vemos que es una perseverancia hacia el bien. Pero pensamos, tengo licencia para deslizarme, tengo licencia para retrasar mi perseverancia. Señor, yo soy humano, se permite caer. Y Dios te mira y te dice, pero tú no te caíste, tú te tiraste. Hermano, y todos lo sabemos, hay una diferencia entre tropezar y caerse a tirarse. Cuando yo me tropiezo es un acto involuntario. No vi el obstáculo que tenía en el camino. Tropecé y me caí. Pero cuando yo me tiro, es que yo sé el obstáculo y me arrojo de mi voluntad al fango. Entonces hay una diferencia entre tropezar y caerse. Se vale tropezar y se vale caerse, pero tirarse. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando después de la carta a Santiago, en el canon del Nuevo Testamento, se pone la carta a los hebreos, porque lo que Santiago le quedó en el tintero, lo dice el escritor de la carta a los hebreos. Entonces, lo que a Santiago le faltó, con todo y lo franco y lo directo que era Santiago, entonces el escritor de la carta a los hebreos lo dice claramente. ¿Qué pasará si nosotros nos deslizamos en una salvación tan grande? Si nos volvemos hacia atrás, ¿qué somos? Manchamos, pisoteamos la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué esperanza de salvación nos queda? ¿Qué esperanza de sacrificio nos queda? En otras palabras, Santiago nos previene contra el tirarnos. Mientras que todavía a Hebreos nos previene contra el tirarnos, mientras que Santiago todavía nos habla del tropezar y el de caer. Entonces nosotros tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Porque el oidor y hacedor de la palabra es la buena tierra que produce su fruto al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando se tiene que hablar, el Evangelio de Juan nos habla de la parábola de la vid. Cuando Cristo utiliza la parábola de la vid y nos habla de que el Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos y que separados de Él nada nosotros podemos hacer. Y que solamente permaneciendo en Él y Él permaneciendo en nosotros, nosotros podemos dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Porque cuando yo permanezco en Cristo es porque yo amo a Cristo. Y la prueba de que amo a Cristo es que obedezco sus mandamientos. Entonces toda la palabra nos vuelve sobre el mismo punto desde distintos enfoques. Y el enfoque sigue siendo fundamentalmente uno.
Este camino de ser hijos de Dios, este camino de ser cristianos, es un camino de obediencia y de perseverancia en la palabra del Señor. No existe otra forma. No es un camino que usted quiera ver de otra naturaleza. No es un camino que tiene que ver con ropa. No es un camino que tiene que ver con esto. Es un camino que tiene que ver con obediencia y perseverancia. Es yo obedezco, y como yo obedezco, yo persevero hoy, persevero mañana y perseveraré por siempre en la palabra del Señor hasta que Cristo venga o me llame a su presencia. Entonces, porque mi vida es vivir para Cristo. Por eso es que cuando Pablo escribe y le escribe a las iglesias que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Entonces, cuando Pablo señala eso, Pablo está declarando, ¿saben qué? He llegado a perseverar tanto en la palabra que la única forma en como yo me pueda mantener firme, perseverando en este camino, es que yo muera y que Cristo vive en mí. Porque si Cristo no vive en mí, yo no tengo la fuerza para perseverar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso compartíamos en el ayuno de la semana con respecto a la propia declaración de Pablo de que daba gracias a Dios por haberlo fortalecido para seguir en este camino. Si nosotros vamos a orar algo en nuestra intimidad o como iglesia, es pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para permanecer en este camino. Porque a veces le oramos a Dios para que quite el obstáculo que hay en nuestro camino. Le oramos a Dios para que la hermanita que me levanta mi carne ya no venga más a la iglesia y mi carne no se vuelva a levantar. Entonces, pero debemos orarle a Dios para que nos fortalezca para poder permanecer en este camino. Por eso a veces nosotros como hijos de Dios no interpretamos correctamente cuando nos dice que Jehová es mi luz y mi salvación. No interpretamos cuando dice que Jehová es la fortaleza de mi alma. ¿Cómo es la fortaleza de mi alma? ¿Por qué fortaleza mi alma? Porque mi alma va a seguir en este cuerpo y se va a seguir enfrentando, va a tener relaciones con mucha gente desagradable, y aún yo mismo voy a ser desagradable para mucha gente. Pero si no tengo la fortaleza de Dios, ¿cómo puedo perseverar en este camino? Hermanos, y cuando tenemos... ¿Cuál es el problema de la escuela secundaria y de la escuela primaria con los niños y con los adolescentes en el día de hoy? Una palabra moderna: el bullying. ¿Y qué es el bullying? ¿Y por qué es negativo el bullying? Porque si al niño le hacen bullying, él no quiere perseverar en ir a la escuela. Y entonces el papá dice: lo voy a cambiar de escuela, y lo cambia de escuela. Y en la otra escuela le hacen bullying otra vez. Y el papá va y pelea con los profesores para que lo protejan y lo defiendan de los niños que le están haciendo el bullying, para que él no se sienta mal y no se baje su autoestima y pierda su identidad. Ahí es donde viene un punto muy interesante. La perseverancia en el camino del Señor fortalece nuestra autoestima y fortalece nuestra identidad. Por eso cuando Dios quiere trabajarnos y procesarnos y forjarnos, nos lleva a situaciones donde nosotros tenemos que demostrar perseverancia. Y cuando salimos de la perseverancia, ¿qué sentimos? Todo lo pude en Cristo que me fortalece. Salí de esta, logré la victoria. Pensaba que no tenía la fuerza para hacerlo, pero lo logré. Y muchas veces el sistema del mundo nos lleva a criar niños y a criar adolescentes sin perseverancia. Porque cuando en el trabajo le hagan bullying, va a renunciar al trabajo. Cuando le ocurra esto en la calle, va a renunciar a la calle. Cuando el marido le haga bullying o la esposa le haga bullying, deja el matrimonio. Y cuando los hijos le hagan bullying, se va a ir de la casa y los va a dejar solos. Porque no fue forjado a tener un espíritu perseverante para mantenerse firme y pase lo que pase, seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso es que la iglesia no es psicología ni es psiquiatría. La iglesia es poder de Dios. La iglesia es el poder del Espíritu Santo. Porque la recomendación de la psiquiatría y la psicología no funciona en el reino. Porque si a un psicólogo le dicen
y le explican la relación de Israel con Dios en el Antiguo Testamento, va a decir, Dios le hacía bullying a Israel. Y le hacía bullying a los profetas que él mismo enviaba. Hermanos, y le hacía bullying y los preparaba para que aguantaran bullying también. Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2. Aleluya. Sí, a Ezequiel lo ponía a comer de todas cosas. Pero ahí nosotros nos damos cuenta en Ezequiel lo que significa la perseverancia, y más cuando se sirve al Señor. Porque hay una perseverancia cuando soy hijo, soy recién nacido en el Señor, tengo que perseverar. Pero cuando Dios te llama, prepárate, porque tu perseverancia tiene que ser fortalecida. Y Dios no va a llamar a alguien que como hijo recién entrado no ha mostrado perseverancia, sino que se ha quejado de todas, no aguanta. Y en la antigüedad, no sé, parece que lo hicieron con agua al muchacho. Por no decir la otra palabra de las abuelas, ¿no? Porque no aguanta mucha presión. Apriétalo un poquito y salta. Entonces nos damos cuenta, pero Dios prepara. Sí, ñañequería. La falta de perseverancia se evidencia a través de la ñañequería. Porque eso es lo que quiere. Mamá, que no puedo dormir solo porque le tengo miedo a la oscuridad. Aleluya. Gloria a Dios. Y ya tiene 17 años. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos en Ezequiel, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Capítulo 3, de Ezequiel. No, capítulo 2, porque el 3 trata exactamente lo mismo. Dice en el versículo 4, Ezequiel 2: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espino, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Con toda sinceridad, si yo estuviera en el lugar de Ezequiel, la primera pregunta que le haría a Dios: entonces, ¿para qué me mandas? Me acabas de decir que vaya y les hable, y me has repetido como 1000 veces que son casas rebeldes, que no me van a escuchar. Entonces, ¿para qué quieres que le hable? Y encima, cuando Ezequiel, porque eso lo sentía Ezequiel en su mente y en su corazón mientras Dios le hablaba. ¿Sabe cómo uno sabe qué era lo que sentía Ezequiel en su corazón mientras Dios le hablaba? Porque Dios le adelantó y le dice: ahora, tú no seas casa rebelde. No seas rebelde tú, Ezequiel, porque tú vas a hacer y vas a decir todo lo que yo te mande. Así que, Ezequiel, ellos no te van a escuchar, no te van a prestar atención. Es más, te van a atacar, te van a perseguir, se van a burlar de ti, te van a poner qué cara de limón, cara de puñete, de todo tipo de cara te van a poner. Te van a mirar para otro, te van a torcer los ojos hasta más no poder, Ezequiel. Uno no, todos, Ezequiel. Porque nadie te va a escuchar, nadie te va a atender, y se van a reír de ti, Ezequiel. En tu cara, de frente y de espalda, van a hacer de todo, porque ellos son casas rebeldes, Ezequiel. Y Ezequiel: ¿y entonces para qué voy? Bueno, Ezequiel, no me preguntes para qué vas, pero no seas tú rebelde. Tú sí vas a hacer y vas a decir todo lo que yo te mando, al precio que sea. Por eso le advirtió todo lo que iba a padecer. Entre espinos, entre esto y entre lo otro. Y tú vas a tener que hacerlo. ¿Qué le estaba enseñando a Ezequiel? Tienes que perseverar. Porque quien te mandó no es el hombre, soy yo, Jehová de los ejércitos, el que te he mandado. Y a ti no te interesa el resultado. Olvídate del resultado. Tú tienes que hacer lo que yo te mandé a hacer. Hermanos,
para que nos demos cuenta la diferencia cuando uno va avanzando en este caminar y recibe el llamado de parte del Señor. Te llama a ser pastor, te llama a ser evangelista, te llama a ser profeta, te llama a ser maestro, te llama a ser apóstol. Y el Señor te lo dice claramente: tú tienes que hacer lo que yo te mandé a hacer. Pero es que no me aplauden. Pero es que, olvídate, es que no lo tienen que hacer. Pero tú tienes que hacer lo que yo te mandé a hacer. Porque del resultado me encargo yo. Y si ellos quieren un buen resultado, es mejor que abran los oídos y se esfuercen a abrir los oídos. Y no solamente que los abran, que pongan su corazón a obedecer lo que yo les estoy comunicando a través de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso es que nosotros en este camino no podemos tener expectativa de que cuando vamos a hablar 1.000 millones de personas se van a convertir. Y las multitudes van a victoriar. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y cuando pase la mano desde aquí, todo el mundo se va a caer. No, porque los llamados del Señor, nos enfrentamos ante esta circunstancia. Y no solamente los llamados por su nombre, eso los incluye a todos ustedes que están allí sentados. A los que están en el púlpito por accidente, pero también a todos, porque todos los que hemos sido llamados a este camino, hemos sido llamados a lo mismo. Y nos hemos enfrentado a lo mismo. Y a veces cogemos rabia. Pero ¿por qué no me haces caso si te estoy diciendo lo correcto? Pero a veces somos casas rebeldes. Y es mejor que sea de esa manera mientras estemos aquí. Que seamos casas rebeldes, porque hay esperanza de que dejemos nuestra rebeldía y nos convirtamos en una casa obediente, en personas obedientes a la palabra. Ese es el trato de Dios con nosotros, para llevarnos a esa perfecta obediencia y que seamos esa buena tierra que podemos perseverar y dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el capítulo 11 de Jeremías, hermanos, es un capítulo donde Dios prácticamente nos tira a tierra. Capítulo 11 de Jeremías, Dios le dice a Jeremías: ¿sabes qué, Jeremías? Ni ores, ni me pidas nada por esa gente. ¿Sabes por qué, Jeremías? Porque son casas rebeldes. Cuando Dios llega a ese punto, es porque nosotros hemos llegado a un punto de desobediencia a Dios, que haga lo que quiera Dios, nosotros no vamos a cambiar. Hemos decidido perseverar en la maldad. Pero gloria a Dios que mientras Dios nos habla, mientras Dios nos confronta, mientras Dios nos señala lo incorrecto para que nos convirtamos de nuestros malos caminos y andemos en el camino que Él ha trazado, mientras Dios ponga su buen espíritu para llevarnos a temas como estos de la perseverancia, del servicio, es porque hay esperanza en nuestros corazones de que nosotros podemos caminar en la obediencia a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Cuando conversaba con Carmen sobre Israel en el desierto, sobre Moisés e Israel en el desierto, y mirábamos a Moisés, cuántas veces Moisés intervino e intercedió por Israel frente a Dios. Todas las desobediencias, todo el comportamiento malo de Israel en el desierto contra Jehová, toda la falta de agradecimiento de Israel en el desierto contra Dios, y todas las veces que Moisés intercedió para que Dios no destruyera a Israel. Y yo le decía a Carmen, todas las veces que Moisés hizo eso, al final el corazón que estaba siendo probado era el corazón de Moisés. ¿Saben que no era el corazón tanto de Israel? Porque al final Dios acabó con la generación del desierto. Todas las intercesiones que hizo Moisés, y al final Dios acabó con la generación del desierto. Porque había que acabarla desde el principio. Día 1 o el último día del año 40, igual el final iba a ser el mismo. Porque eran un corazón duro que no estaba dispuesto a obedecer al Señor. Pero nuestros corazones no son corazones duros. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita sabiduría decidió empezar a trabajar en nuestros corazones primero. Cambiar nuestros corazones primero.
quitar nuestros corazones de piedra y ponernos un corazón de carne para que nosotros tuviésemos la capacidad, por su gracia, de obedecerle mediante su Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que nosotros sí no tenemos excusa. Cuando nosotros hablamos de casa rebelde y cada uno se ve en su desobediencia y en su rebeldía, uno tiene que pensar, es que yo no tengo razón ni asidero espiritual para ser desobediente y para ser rebelde a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Mi corazón ha sido transformado. Yo no puedo tener esas actitudes. Así que esas actitudes tengo que echarlas fuera. Porque Israel podía tener excusa, pero nosotros no tenemos ninguna. Cualquier acto de desobediencia y de rebeldía contra la palabra del Señor y no vivir la palabra del Señor es una decisión voluntaria de tirarnos. No es un tropiezo. Israel sí tropezaba, pero nosotros no, porque tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos un nuevo corazón. ¿No lo que cantaba? Católicos y evangélicos. Dame un nuevo corazón, Señor. Entonces, tenemos un nuevo corazón. Así que tenemos es que hablarle al Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que perfeccione su obra en nosotros. Y nosotros seamos un pueblo obediente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En Ezequiel capítulo 44, la palabra del Señor nos dice, hoy celebrando el Día del Maestro también, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esa es la función del maestro, enseñar la diferencia entre lo uno y lo otro, para que nuestra elección consciente sea lo que agrade al Señor. Y es la enseñanza que hemos recibido en esta mañana de parte de la pastora. Una enseñanza poderosa y una enseñanza profética. Porque la enseñanza profética tiene una particularidad, que la enseñanza profética nos muestra las consecuencias de una cosa y de la otra. Y no nos las muestra simplemente, no, nos las muestra porque Dios la revela y la muestra el profeta. Esto es lo que ocurrirá si hacen esto, y esto es lo que ocurrirá si hacen esto otro. Entonces la enseñanza profética debe generar en nuestros corazones una reacción a la profecía, que era lo que muchas veces le faltó a Israel en el Antiguo Testamento: reaccionar a la profecía en el sentido bueno de la profecía, que nos lleva a transformar nuestra vida y a volvernos más a Dios. Y hablamos de volvernos más a Dios porque Dios demanda más de cada uno de nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y por eso y en ello tenemos que perseverar. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra. Glorifica y exalta tu nombre, Dios. Bendícenos, Señor. Señor, tú has abierto nuestras mentes y has abierto nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza profética, Señor. Gracias por la enseñanza, Señor, de tu doctrina. Gracias, Señor, por esa enseñanza que nos transforma, esa enseñanza que nos edifica, esa enseñanza que nos lleva a detenernos, que nos lleva a reflexionar, que lo mejor de nuestra vida es obedecerte a ti. Lo mejor de nuestra vida es perseverar en tu palabra, en el estilo de vida que tú has trazado para cada uno de nosotros, en ser oidores no olvidadizos, sino oidores hacedores de tu palabra. Señor, porque nosotros queremos ser esa buena tierra, Dios, que dé el fruto al 100%. Queremos ser esa buena tierra de aquellos que guardan tu palabra, Señor, y no la desechan, sino que la atesoran y la ponen por obra en sus vidas,
para de esta manera glorificar tu nombre. Es lo que nos enseña a ser hombres y mujeres prudentes, Señor, que edificamos nuestra casa sobre la roca, y la roca es Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, sigue glorificándote en nuestras vidas, Señor. Fortalécenos, Señor, porque sin ti no podemos. Fortalécenos, Señor, para vencer la resistencia de nuestra propia manera de pensar, para vencer la resistencia del mundo con su sistema, con su filosofía y con su cultura, para permanecer firme, para guardar la fe, Señor, para no desmayar, para seguir avanzando, siendo perfeccionados por ti cada día, Dios, obedeciéndote en todo, Señor, discerniendo, Señor, lo bueno y lo malo, Señor, lo limpio de lo no limpio, Padre, de lo que te agrada a lo que te desagrada, Señor, porque hemos nacido y estamos aquí para servirte, porque para gloria tuya nos has creado y nos estás formando, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios. Guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y con sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Queremos agradecer a Dios por el maestro Benito Cañate, por el maestro Juan Delgado, por la maestra Leticia Muñoz. Gracias a ellos por su perseverancia en enseñarnos e instruirnos en la sana doctrina. Quiero agradecer también porque hoy ya llegó Dalis y Juana, que los estábamos extrañando mucho. Gloria a Dios, después de 9 días de crucero. Amén. Están de vuelta con nosotros. También quiero agradecer a la familia González Morelo por el regalo que nos dio en el Día del Maestro. Gracias por bendecir nuestras vidas y por siempre estar pendientes de nosotros. A todos ustedes, gracias. Usted desea un aplauso porque usted también es un maestro en su casa, con sus hijos, con su familia y con todas las personas que Dios le pone por delante. Les amamos mucho, iglesia. Que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sus pensamientos. Que en todo momento ustedes puedan recibir la dirección del Señor en todos sus caminos. En el nombre de Jesús, le amamos. Dios le bendiga. Le amamos, iglesia. Dios le bendiga. Definitivamente que... Recuerden la alcanzada.
Definitivamente que es un tiempo de cielos abiertos, tiempo donde Dios se glorificó grandemente. De verdad que yo recibí una palabra tremenda. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué me amas tanto? Y de repente la pastora me da una palabra y dije, Señor, pero tú estás metido en este asunto. Todos los años cumplen nuevas expectativas. De verdad que la gloria del Señor es con ustedes y de verdad que cielos abiertos, mujeres entendidas en los tiempos, y me gocé. Fue un congreso explosivo, rompió los paradigmas, ¿qué le digo? Se sintió el mover del Señor, la presencia del Señor estuvo en medio de todos nosotros, los pastores, excelente prédica. De verdad que no me esperaba este evento de la magnitud que fue. Muy buen evento. Llenó las expectativas, me llené, gracias a Dios, recibí el Espíritu Santo, recibí más de lo que esperaba, bendecida en el nombre del Señor Jesús. Estuvo hermoso todo, me voy súper llena de la presencia del Señor y agradecida con Dios con todas las bendiciones que nos entregó. Este congreso ha llenado todas mis expectativas y realmente ha llenado en todos los sentidos lo que yo esperaba de este maravilloso evento. Me encantó, por ser la primera vez me encantó haber venido y haber compartido con ustedes esta hermosa experiencia. Ha sido un placer, un regocijo participar de este Congreso de Dama 2022 con la Iglesia Jesucristo Imperio de Vida, ya que ha sido de gran bendición para mi vida. Aquí ha ocurrido milagros, sanidades, liberación. Ha sido de gran bendición, de gozo, y les invito a todos aquellos que quieran participar el otro año, que no se lo pierdan. Esto ha sido maravilloso. Los invito para el otro año que participen y vale la pena porque es un pueblo que se esfuerza y que quiere salir siempre a hacer lo mejor para el Señor.